Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a entrar ya con la teoría. Espero que les agrade mucho. Bueno, ¿qué es el café? Vamos a empezar por las bases. El café es la bebida obtenida de los frutos del cafeto y contiene el estimulante que a todos nos gusta, que es la cafeína. Y bueno, la cereza del café se ve como en la imagen, se ve de ese aspecto rojo cuando ya está madura. Y también vemos en la imagen algunos que están empezando a madurar y otros que están en verde. ¿Cómo se descubrió el café? Cuenta la leyenda que un pastor en Etiopía sacó a sus cabras a pastar y las cabras empezaron a comer del fruto del cafeto y empezaron como a ponerse muy energéticas, muy alocadas. Después el pastor fue con los monjes y les dijo, ¿saben qué? Mis cabras comieron de este fruto y no sé qué les pasa. Los monjes empezaron a comer del fruto y bueno, como el fruto estaba en verde, no estaba tostado, pues el sabor no les agradó y aventaron los frutos al fuego. En el momento en que se empezaron a tostar los frutos, se empezó a despedir ese olor tan característico que a todos nos gusta. Esa es la historia del café. Y bueno, de Etiopía se empezó a esparcir a todas las partes del mundo y los mejores cafés vienen de Etiopía. ¿Dónde se dan los cafetos? Básicamente los mejores cafés del mundo se dan en el cinturón cafetalero a temperaturas de 15 a 30 grados, con lluvia constante y a una altura de 1200 a 1700 metros. ¿Sale? Dentro del cinturón cafetalero pues pasa una parte de México y bueno, tenemos también Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y bueno, muchas más partes de donde viene el mejor café. Los principales productores de café, según la encuesta del 2017, Brasil es el que encabeza la lista, es el mayor productor de café y Colombia está en el tercer lugar. Pensaríamos que Colombia es el mayor productor de café, pero bueno, no es así, solamente tiene la fama. Y bueno, Etiopía está en el octavo lugar y México en el noveno. A pesar de que Etiopía tiene el mejor café del mundo, pues no todos los cafés vienen de Etiopía. Ya quisiéramos eso porque son increíbles. Y el 90% del café de México viene de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Son como que las partes donde hay mejor café en México. El café de especialidad, seguramente has escuchado hablar mucho del café de especialidad o estás empezando a escucharlo. Es una tendencia a nivel mundial donde se hace comercio justo para los cafetaleros y es un café que tiene trazabilidad. Se sabe dónde exactamente se sembró, en qué tierras, quién lo piscó, quién le hizo el proceso de post cosecha o beneficio. Tiene trazabilidad de todo. Los catadores, los Q-Graders que están certificados por la Asociación de Café Americana, le dan un puntaje mayor a 80 puntos. Es café de altura y el otro aspecto importante es que tiene cero defectos. ¿Sale? No puede tener imperfecciones, no puede estar negro o podrido. Todo el café es seleccionado y eso hace que al final la bebida sea muy interesante. Y bueno, también se caracteriza por tener aroma, sabor y personalidad. El café de especialidad te recomiendo que lo vayas introduciendo a tu cafetería. Es la verdad que vale la pena. El sabor es increíble y bueno, es la nueva tendencia. Seguramente has escuchado hablar de los cafés arábica y robusta, son las principales variedades que hay. El arábica se diferencia porque se siembra y crece a altitudes mayores a 900 metros, tiene mejor calidad, tiene menos cafeína y se caracteriza por la fineza de su sabor. Dentro de la arábica hay subvariedades, por ejemplo, que se llama típica, bourbon, caturra. Hay uno que se llama geisha, que son las variedades que vienen de Etiopía y son como que las más valoradas. Y otra variedad se llama robusta, que es a baja altitud, tiene menos calidad, tiene el doble de cafeína que la arábica y se caracteriza por ser más amargo. Una característica del amargor la da la cafeína, entonces básicamente tiene más cafeína, entonces va a ser más amargo. Y la otra cosa es que le llaman robusta porque resiste más a la intemperie, a la, sí, a las condiciones climáticas. Casi todo el café que consumimos es arábica y probablemente el café que consumimos soluble puede ser que esté mezclado con robusta para que las grandes empresas ahorren dinero y pues que tengan más beneficio de las ventas. El proceso de cosecha y proceso de
le llaman beneficio, es para quitarle las capitas a la cereza. El cafeto tarda aproximadamente 4 años en dar café constante, pero digo, tiene su ciclo y después de 6 a 8 meses se hace la cosecha. ¿Sale? La recolección se puede hacer manual o mecanizada. Cuando es mecanizada, pues una máquina recolecta las cerezas y no distingue entre cerezas buenas o malas. Entonces probablemente es un proceso mucho más barato porque al final agarra todo, pero no estamos teniendo calidad. Y la que es manual también le llaman pizca. Y esta pues las personas agarran las cerezas que ya están maduras y están en buen estado y dejan las que faltan por madurar. Ese es mucho más cuidado y bueno, así se hace el café de especialidad. Los procesos post cosecha existen varios. No los vamos a ver casi nunca más que en el café de especialidad sí nos van a decir si es natural lavado o si es otro proceso. Hay varios procesos. Básicamente, por ejemplo, el natural lo dejan secar al sol con piel y ya que está seco le hacen un proceso de trillado con fricción y le quitan todas las capitas al grano. Aquí podemos ver la composición del fruto. Tiene la pulpa, después sigue el mucílago, que es una de las capas que tienen más azúcares. Después sigue otra capita que se llama pergamino y otra que se llama película plateada. Y al final la semilla. Curiosamente, el café eh, se caracteriza por ser el único fruto que tiene más semilla que carne. Curiosamente, esto es como muy característico del café. La semilla está enorme y como que la carne y la frutita es muy pequeña. Entonces, dependiendo del proceso de post cosecha, que es el proceso para quitar las capas, va a ser también el sabor característico que tenga el grano. Y bueno, básicamente es eso. ¿Por qué le quitan las capas? Bueno, las capas tienen cierta humedad y si no se quitan, después se empiezan a echar a perder y eso va a generar sabores desagradables a la taza. Y ya después que le hacen el despulpado, pues tienen que secarla de alguna manera, ¿no? El proceso de lavado lo que utiliza le llaman húmedo porque le quitan la capa que está por fuera y después la meten en tinas para que la fermentación le quite las demás capas. ¿Sale? Y bueno, hay más. El despulpado natural lo dejan secar al sol con mucílago y bueno, estos tienden a ser más dulces porque se quedan algunas capas que le dan más dulzura al café. Vamos a encontrar la forma de los granos. Hay tres principales. Hay uno que se llama planchuela, que vienen dos granos por la cereza. Después sigue el caracolillo, que es un solo grano en la cereza del café. Y después sigue el triángulo, son tres granos en el café. El caracolillo y el triángulo, como quien dice, serían defectos congénitos de la planta, pero no llegan a afectar tanto el sabor del café al final. Entonces, dentro de un lote de café seguramente vas a encontrar el caracolillo y el triángulo. La planchuela, pues es como que el más común, un lado plano y el otro cóncavo, es el que vemos seguido, como si fuera un tipo cacahuate. Después seguimos con el tostado. Este proceso es súper importante porque es donde el café desarrolla color y sabor, libera sus aceites y también es donde determina el sabor de la bebida. Y otra cosa muy importante es que gracias al tostado el café se hace soluble, se empieza a solubilizar. Entonces es muy importante el proceso de tostado porque puedes tener un café carísimo que viene de África y que te costó 1,000 pesos el kilo de café y al final si lo tuestas mal pues le das en la torre, ¿no? Entonces el proceso de tostado es bien importante. Y también los tostadores de café de especialidad normalmente son muy cuidadosos de no sobrepasar el punto en el que el café empieza ya a saber a quemado, a humo. Tipos de tostado. Bueno, los tipos de tostado hay tres principales, que es el claro, el medio y el oscuro. Dentro de ellos hay subdivisiones. Pero básicamente esta gráfica me gusta mucho porque el café sin tostar pues tiende a la acidez y cuando está demasiado tostado tiende al amargor. Tiende a ser muy amargo porque ya empieza a carbonizarse. Y el café que no está tostado no es soluble y el café que está muy tostado empieza a ser muy soluble. Y este esquema me gusta mucho porque aquí podemos ver que los tuestes claros y medios los utiliza el café de especialidad. El café de especialidad lo que hace y lo que la intención es exponer todos los sabores frutales, herbales,
eh, florales que tiene el café y bueno, muchos más dentro de la rueda de sabores del café. Y el café comercial lo que intenta es tostarlo lo más posible para tapar posibles defectos o también la otra es tostarlo lo más posible para que la persona le sepa amargo. ¿Sale? Que es el sabor al que estamos acostumbrados normalmente del café. Nos gusta que en algunos casos que nos sepa amargo, pero una vez que prueban el café de especialidad va a cambiar completamente su punto de vista, porque el café bien cuidado y bien tostado tiene mucho para dar, no solamente sabores amargos a carbón, a humo. ¿Sale? Entonces, sí les comento que le den la oportunidad al café de especialidad y lo prueben y no volverán quizás a ver el café de la misma manera. También los tostados que son muy oscuros empiezan a generar gastritis y colitis y otros problemas. Y básicamente es por todo el carbón que se genera y los aceites que saca el café. Entonces el tostado es muy importante. Vamos a ver tamaños de molido y también es súper importante eso. Es de los factores claves que afectan la variable al momento de hacer café. Y el tamaño del molido es en función de la cantidad de extraer. Si tenemos un tamaño de molido muy grueso, es para demasiada cantidad de tazas. Por ejemplo, no sé si han visto las percoladoras que utilizan en los restaurantes o bodas o fiestas. Estas percoladoras son para hacer 30, 40 tazas y necesitamos el café grueso, de otra manera el agua se va a estancar. Y si se estanca el agua va a empezar a sacar el café demasiado cargado y la otra es que vamos a extraer cosas que ya no queremos extraer del café. ¿Sale? El café tiene cierto porcentaje de solubilidad y si tratas de extraer más de ese porcentaje empieza a sacar sabores amargos y desagradables. Después tenemos el molido medio que se utiliza para cafeteras de casa. Normalmente hacemos 5 o 6 tazas, entonces si tenemos un molido de percoladora vamos a tener el café como tipo agua de calcetín, súper clarito y no nos va a saber a nada. Y ahí es porque no logramos extraer los solubles del café porque el agua se filtra muy rápido. Y en cambio tenemos el molido de espresso que es demasiado fino porque queremos sacar la mayor cantidad de solubles del café en el menor tiempo posible. Entonces, nosotros no podemos usar el molido grueso para máquina de espresso y nosotros no podemos usar molido fino para percoladora. Entonces, básicamente es bien importante que ustedes cuenten con su molino en casa. Así de esta manera ustedes pueden jugar con el tamaño de molienda y con el sabor que a ustedes les guste. El café que nosotros compramos molido del súper o de cualquier otro productor de café, pues no sabemos qué molido le hicieron, ¿no? Quizás usaron un molido para percoladora y nosotros vamos a utilizar cafetera de casa y no nos va a servir. O quizás compramos el café que compramos, el productor o el vendedor lo molió muy fino y lo vamos a usar para percoladora y cuando lo probamos va a ser súper, ahora sí que le llamamos café petrolero, ¿no? Está súper amargo, súper fuerte. Entonces sí es importante que compren un molinito. Este molino se pone que está en pantalla cuesta como 20,000 pesos, pero hay molinos profesionales desde 7,000 pesos. Y si quieren un molino casero de muelas, pueden encontrar uno desde 1,000 pesos, marca Cuisinart. Más adelante lo vamos a ver en la página de internet. En mi página de internet donde tengo varios exhibidos. Vamos a seguir adelante. La clasificación de métodos de extracción pues se divide en 3 grandes grupos. Casi la mayoría de nosotros conocemos solamente la cafetera de casa y la máquina expreso, que es lo más común que hemos visto. Y bueno, el café de olla que nos hacía nuestra abuelita o nuestra mamá. Y bueno, los 3 grandes grupos se dividen en inmersión, goteo y presión. Inmersión es cuando el café está en contacto íntimo con el agua y eso normalmente se obtiene en el café de olla o en la prensa francesa o en el café turco o en el cold brew, que el cold brew es una infusión en frío que tarda de 24 a 48 horas. Y después tenemos los métodos por goteo, que básicamente pues el principal es la cafetera. La cafetera utiliza un filtro y por eso le llamamos de goteo. Después existe otra máquina que se llama Moka Master. Es un poquito más, es un poquito más especial esa máquina porque es como una máquina es como una máquina híbrida, como tipo cafetera, pero la otra es que tiene una compuerta y uno puede controlar el flujo de caída del agua sobre el vaso de cristal. Y después tenemos una
Por ejemplo, el Chemex seguramente lo han visto en algunas cafeterías que ya están empezando a manejar, le llaman brew coffee o brew bar. Y el Chemex es muy característico porque tiene un filtro muy grueso de papel y lo que hace es que retiene la mayor cantidad de grasas del café y bueno, la brillantez de la extracción es muy buena y la otra es que resalta los sabores ácidos. Después tenemos el B60. El B60 también es un método por goteo, pero a diferencia del Chemex, el filtro es un poquito más, es un poquito más delgado y deja pasar más aceites del café, entonces se siente con un poco más de cuerpo que el Chemex. Y después tenemos los métodos por presión. Está el Moka Pot de la cafetera italiana que vamos a ver en el curso. Después sigue el Aeropress. El Aeropress es tipo una jeringa, también por presión se extrae el café y después sigue la máquina expreso. La máquina expreso, bueno, pues toda la conocemos y lo que hace la crema que nos gusta tanto y lo que hace la magia pues es la presión y la temperatura que maneja la máquina expreso. Vamos a seguir con la frescura del café. Les recomiendo siempre compren café en grano. El café en grano dura 2 meses después del tueste o quizás más. Eh, y el café molido después de una semana se empieza a oxidar y empieza a enranciarse. Sobre todo si el café que ustedes están comprando tiene un tueste demasiado oscuro, va a tener demasiados aceites que van a hacer que después de algunas semanas se empiece a enranciar. Entonces es importante tenerlo en grano y molerlo. O el otro, si lo vamos a utilizar molido para nuestros métodos de extracción en casa, pues comprar de poca cantidad, no un cuarto, sí, de cuarto en cuarto. Si compramos 1 kilo y lo vamos a consumir dentro de un mes, ya después de un mes va a estar rancio o ya no va a saber a nada. Y si tenemos una cafetería, es casi obligación tener un molino porque la máquina expreso le afecta muchísimo el tiempo que tarda en utilizarse el café. Entonces, sí es muy importante eso. Dentro de la extracción de café vamos a tener 3 escenarios posibles. Uno se llama subextracción, otro se llama punto dulce y otro se llama sobreextracción. La subextracción es cuando tienes el tiempo de contacto agua contra café insuficiente y vamos a tener sabores salados y ácidos. Lo primero que obtenemos de una extracción son sabores salados y ácidos. Después se empiezan a equilibrar los sabores y es cuando encontramos el punto dulce y es cuando el tiempo de contacto agua-café está equilibrado. Vamos a tener la acidez y el amargor equilibrado y eso le vamos a llamar punto dulce. Y por último, la último escenario de la sobreextracción es cuando tenemos tiempo de contacto agua con café excedido. Es cuando tenemos la molienda muy fina o cuando dejamos demasiado tiempo el café infundirse en el agua. Y vamos a tener sabores amargos, a madera, a tabaco. ¿Sale? Entonces también no importa el café tan fino que tengamos y que también se haya tostado, si no lo sabemos preparar bien, le vamos a dar en la torre. Vamos a entrar ya en los métodos de infusión B60. Es importante que tomen screenshots o tomen apuntes sobre esto porque es importante para que ustedes puedan practicar. Todos modos, lo vamos a ver en la práctica. La molienda del B60 es una molienda media cuando se va a hacer de 16 a 20 gramos, de 200 a 300 mililitros, y más o menos media gruesa cuando se van a hacer más tazas, por ejemplo de 30 a 40 gramos. Bueno, esto es básicamente, no hay manera de medir físicamente la molienda, sino que esto es más que nada prueba y error, porque el tiempo de infusión tiene que ser entre 2 a 3 minutos. Si nos pasamos un poquito más a 4 minutos todavía está bien, pero si ya nos pasamos de eso, vamos a empezar a notar sabores a amargor, a tabaco, a madera. Entonces estos sabores son indeseables. Y si lo hacemos muy rápido la infusión, porque el molido está muy grueso, vamos a tener sabores ácidos y el café va a estar muy aguado, no va a tener nada de cuerpo. Lo importante aquí, el ratio de café-agua, esto es bien importante, bien importante porque depende mucho de la cantidad de café que vayas a utilizar, dependiendo del agua, va a ser qué tan cargado va a estar tu café. Y también otra cosa, si no utilizamos bien el ratio de café-agua, podemos estar en la subextracción o la sobreextracción. Entonces, si ustedes quieren un café fuerte, van a utilizar 1 gramo de café por cada 12 gramos de agua. O si quieren un café suave, van a utilizar 1 gramo de café por 15 gramos de agua. Esto quiere decir que, por ejemplo,
Si van a utilizar 300 mililitros de agua, lo dividen entre 15 y les va a dar 20 gramos, ¿sale? O si ustedes van a preparar una taza de, tienen un café molido y dicen, ¿sabes qué? Aquí me encontré 30 gramos, lo multiplican por 15 y eso les va a dar aproximadamente 400 y tantos mililitros, más o menos medio litro. Entonces, es muy fácil utilizar esta regla. Cuando sepan la cantidad de agua, la dividen entre 15 y cuando sepan la cantidad de café, lo multiplican por 15. Y un poco de la historia de Hario, de este método. Hario pues es una empresa japonesa dedicada a hacer productos de vidrio para física y química. En 1957 hizo el sifón con filtro de tela. El último diseño que estamos viendo en pantalla tiene 10 años aproximadamente, es un método nuevo, pero la verdad a mí me encanta porque todos los días me preparo mi café y no necesito hacer toda la cafetera y eso es súper práctico para mí. Y bueno, vamos a encontrar estas tacitas, se llaman portafiltro, se llaman portafiltro porque arriba va el filtro. Los vamos a encontrar de cerámica, vidrio, plástico y metal. Realmente pues es más que nada es el acabado, no afecta tanto al sabor. Y bueno, los de plástico son súper económicos. Por menos de 200 pesos podemos tener el portafiltro y por menos de 150 pesos podemos tener 100 filtros que nos van a servir casi para 6 meses de hacernos café diario. Este método a mí me encanta. Vamos con el método de infusión de prensa francesa. Este utiliza molienda gruesa. Es importante utilizar molienda gruesa porque como el café está en contacto íntimo con el agua, hablamos que es inmersión. Si tenemos la molienda muy fina, vamos a generar una sobreextracción porque la molienda al estar muy fina hace que sea más soluble, entonces el café nos va a quedar súper petrolero y súper fuerte. Y la otra es que la prensa francesa tiene un filtrito de tela de metal que los poros no están muy cerrados, entonces si la molienda está muy fina vamos a tener muchos sedimentos, ¿sale? Los métodos que son por inmersión como este se caracterizan por tener sedimentos y los métodos que son por goteo se caracterizan por tener brillantez en el sabor y la brillantez lo da pues el filtro de papel ayuda a que no se vayan los sedimentos. Pero bueno, seguimos con la prensa francesa. El tiempo de infusión promedio es de 4 minutos aproximadamente. Pero bueno, no nos casemos con esta receta. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 3 minutos. ¿Sale? Es cuestión de que ustedes vayan probando. Y más adelante vamos a experimentar ya directamente sobre la marcha. El ratio que vamos a utilizar café-agua va a ser el mismo que el B60. Si lo queremos fuerte va a ser 1:12 y si lo queremos suave va a ser 1:15. También el tueste va a depender qué tanto lo dejemos, qué tanto tiempo. Recuerden que los tuestes oscuros son más solubles, entonces van a requerir menos tiempo de extracción. Y los tuestes claros son menos solubles, entonces menos solubles, van a estar más tiempo. Y un poquito de historia, en 1852 los franceses Meyer y Delforge patentaron el primer diseño, por eso le llaman prensa francesa. En 1929 italianos Calimani y Moneta patentan el segundo diseño y en 1958 el suizo Bondanini patenta el tercer diseño, como el que estamos viendo en pantalla. El método de infusión de Moka Pot, este le llaman también cafetera italiana o cafetera Vialetti, le llaman Vialetti por su inventor. Utiliza molienda media fina, se utiliza, sí, más que nada fina, casi llegando a espresso, pero no tanto porque hay peligro de que se tape. Utilizamos el tiempo de infusión variable cuando finalice el flujo, vamos a verlo más adelante en la práctica. Y el ratio café-agua, lo vamos a utilizar el embudo al ras. Vamos a utilizar este se llama filtro embudo y lo vamos a poner el café hasta el ras, como si fuera la máquina expreso. Después lo llenamos de agua hasta la válvula y lo ponemos en la estufa. Y ya que empiece a gotear por aquí encima, vamos a apagarle a la estufa ya que cuando deje de aventar flujo y empiece a verse como burbujas. La disolución para ser americano se hace 60 mililitros de extracto por 200 mililitros de agua aproximadamente. Y la historia es que en 1933 fue patentado por Alfonso Vialetti. Es el mismo modelo a la fecha y es utilizado comúnmente en Europa. Y el método de infusión expreso. Como les comentaba, el expreso es un método muy rápido, pero es muy caprichoso. Si no tenemos bien algo o si algo está fuera de parámetros, nos va a sacar completamente
nos va a sacar completamente de parámetros la extracción. Y bueno, aquí me gusta mencionar las tres partes. Está el café ristretto, está el espresso y está el lungo. El café ristretto en italiano significa corto o recortado y es cuando solamente sacamos una muy pequeña cantidad de líquido. El espresso es cuando, por ejemplo, el ristretto estaríamos hablando de una subextracción. Este se va a caracterizar por sabores ácidos y salados. El espresso se caracteriza por sabores ya dulces y balanceados. Y el espresso lungo se va a caracterizar por sabores amargos porque estamos hablando de sobreextracción. Entonces, aquí pongo más o menos cómo sería un ristretto, la receta, cómo sería la receta normal y cómo sería la receta del lungo. Por favor, el ristretto y el lungo casi no lo van a pedir porque realmente son como sabores extremos. Y el espresso es el más importante, entonces hay que concentrarnos en el espresso doble. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar un ratio de café-agua de 1:3 porque es un shot muy corto y muy concentrado. Entonces, de 15 gramos de café vamos a sacar 45 gramos líquidos, ¿sale? O 45 mililitros. En el mundo del café no se asusten, normalmente siempre cuando pesamos el agua no lo hacemos en gramos, que realmente significa lo mismo que mililitros en el caso del agua. Entonces, por ejemplo, si de 15 gramos de café vamos a sacar 45 gramos líquidos o 45 mililitros. Y esta extracción debe ser de 20 o 30 segundos. Y es bien importante que utilicen el filtro para hacer el espresso doble. No utilicen el filtro del sencillo porque no repite. ¿Sale? Entonces siempre hagan un espresso doble. Si les llega a sobrar un espresso, guarden en el refrigerador y les sirve 1 o 2 días más para poderlo diluir con agua y tomarse un americano. ¿Sale? Entonces siempre utilicen el filtro doble de su máquina espresso. Aproximadamente le caben entre 15 y 20 gramos. Es cuestión de hacer pruebas para saber cuál es la mejor cantidad de café. O hay que checar la especificación técnica del filtro o de la máquina. Pero bueno, andan entre 15 y 18 gramos. Entonces en el caso de si son 15 gramos, vamos a sacar 45 gramos líquidos de extracción. Para eso utilizamos una báscula que les voy a mostrar más adelante. Y de 18 gramos pues vamos a sacar 54 gramos líquidos, también pesándolo con la báscula. ¿Por qué no usamos un vasito medidor de mililitros? En algún momento se llegó a utilizar y también los venden. Pero bueno, aquí estamos viendo en el espresso, se ve que tiene crema y en realidad no nos deja saber exactamente cuál es el volumen. Entonces, si no sabes exactamente cuál es el volumen y si llegas a tener más volumen del deseado, vas a tener una sobreextracción, una subextracción. Como les comentaba, el expreso es un método muy caprichoso, entonces cualquier cosa nos puede sacar de parámetros. Y bueno, ya para terminar la historia de la máquina expreso, en 1901 inventan la primera máquina, se patenta la primera máquina expreso para la Revolución Industrial de Europa. Después, Luigi Becerra registra la primera patente. En 1905, Desidero Pavoni hace la primera máquina comercial, la Ideale. Esta máquina seguramente la han visto en algunas partes en los centros comerciales, en cafeterías muy comunes. Y lo tienen hasta arriba y bueno, se ve el signo del águila. Esta máquina fue la primera y es como que el icono de las máquinas de espresso. Después en 1947 Achille Gaya hace la primera máquina de palanca. Y estas máquinas de palanca todavía las van a ver en algunos lugares. Se caracterizan por la palanca para poder abrir el flujo, cerrar el flujo del grupo. Y en 1961 Faema crea la máquina Faema 61 y bueno, es el padre del espresso moderno. Eso es como que las máquinas de hoy en día que conocemos. Y bueno, esta es toda la teoría. Espero les haya gustado y no se les haya hecho pesado. Cualquier duda voy a poner la presentación aquí en la plataforma. Y bueno, muchas gracias por vernos. Vamos a seguir con la teoría. Gracias.